Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en el trimestre, estamos en la lección número 3, cuyo título general es El Evangelio Eterno. Es el tema que estamos abordando en esta semana, y hay un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, que se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 6, pasaje muy conocido en nuestro medio y que por supuesto muchas personas lo saben de memoria. Apocalipsis 14, 6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así nos dice Apocalipsis capítulo 14, verso 6, texto de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento durante toda esta semana. Es un privilegio poder saludarle en esta hora. Deseamos que las bondades del Dios Todopoderoso les acompañen, y hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema Un libro de esperanza lleno de gracia. Es el tema, un libro de esperanza lleno de gracia, que estaremos compartiendo con ustedes bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, y es nuestro honor y placer saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros durante el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Gracias, estimado amigo, que el Todopoderoso pueda bendecirte hoy y siempre. Y a ustedes, amigos y hermanos que sintonizan Radio Amanecer en Estudio, muchas gracias por la fina gentileza de su sintonía dispensada. Dios esté contigo. Shalom. Vamos a orar. Gracias, Padre. Infinitas gracias te damos porque nos permites en esta hora poder estudiar tu palabra. Un tema tan maravilloso, un libro lleno de gracia, es el libro de Apocalipsis, que nos permite poder acercarnos a ti y estar orientados en tiempos difíciles como estos. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Vamos a nuestro tema para el día de hoy, un libro de esperanza lleno de gracia. Es el tema que estaremos desarrollando en este día. Señores, pensar en ese título para aplicarlo al libro de Apocalipsis a veces se nos hace difícil, porque en el libro de Apocalipsis hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando uno abre el libro se encontrará con bestias, se encuentra también con símbolos místicos, imágenes extrañas. Y entonces ahora, con este título, a sabiendas nosotros que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, entonces se aplica ese título al libro de Apocalipsis. Es importante destacar que este libro asusta y tranquiliza a muchos por igual. Hablábamos en una ocasión sobre los contrastes de esas expresiones que se pueden aplicar en muchas ocasiones cuando estudiamos este libro, lo que es una pena, porque en realidad este libro, de acuerdo a los expertos, y cuando uno se dedica a estudiar profundamente el libro de Apocalipsis, está lleno de gracia y de esperanza. Esto quiere decir que hay, en medio del mensaje de bestias aterradoras, de las advertencias de persecución, de los tiempos difíciles que vendrán, Dios aún así nos da razones para regocijarnos en su salvación, y es importante detenernos en estos minutos de estudio para que veamos la gracia en el libro de Apocalipsis. Pastor Cristian Veras, es importante que nosotros podamos definir lo que es la gracia
y cómo se aplica este término, el concepto de gracia, en el libro de Apocalipsis? Antes de ver lo que es la gracia y la salvación en el libro de Apocalipsis, Pastor Scroggins, me gustaría comentar lo que usted está diciendo, sentarme en su comentario, como tomando su palabra, como usted dice, que el libro de Apocalipsis a veces asusta y también tranquiliza a muchos por igual. ¿Por qué debe asustar el libro de Apocalipsis? Porque lo hemos visto simplemente como bestias aterradoras, como símbolos místicos, como imágenes extrañas, bestias que suben del mar, aún hasta los sellos del Apocalipsis. Hay películas en Hollywood, pastor, montadas a caballo y que son aterradoras. Sí. Por lo tanto, se ha hecho en torno al libro de Apocalipsis un misticismo, pudiera decirse, muy tendencioso, hasta por el mismo enemigo, para que mal comprendamos el propósito maravilloso de este libro. Estuvimos hablando en una entrega pasada acerca de la Mishnah, que ella cuenta la historia de 4 sabios famosos que entraron en el Pardes, que es el paraíso místico de la visión apocalíptica. Sin embargo, ninguno de ellos sobrevivió a la visita, pastor. El primero murió inmediatamente, el segundo perdió la fe, el tercero enloqueció y el cuarto se autoproclamó como el Mesías. Lo que nos deja esta parábola entre sonrisas, como una advertencia importante, es el concepto real del Apocalipsis, que algunos lo ven peligrosísimo, pastor, y lo ven como un halo de muerte, como fatalidad de terror. A veces el terror mismo ha llegado a ser tan paralizante que algunos ni siquiera soportan pensar en el libro de Apocalipsis, y que tampoco quieren abrirlo ni leerlo porque el concepto es que se puede volver loco. Sin embargo, desde la ocasión de Dave Corex en Waco, Texas, en los Estados Unidos, Shoko Alashahara en el Japón y Lou Huret en Europa, nos deja ver que estos misticismos que todavía se dan prisa para ir a personas donde van a Jerusalén, para hallar al Mesías, para serlo ellos mismos, dice que no hemos comprendido Apocalipsis. Y estudiando a un hombre, un gran teólogo ya fallecido, llamado Hans Larrondel. Hans Larrondel toma de otro teólogo fascinante llamado Louis Ware el concepto de la cristología en el Apocalipsis. Pareciera ser que Martín Lutero no encontró a Cristo en el Apocalipsis. Sin embargo, lo que sí vemos es que pocos libros de la Biblia son cristocéntricos como el Apocalipsis. Apocalipsis trata acerca de Cristo, acerca de la victoria del Cordero y acerca de la salvación de la raza humana. Es así, Pastor Cristian Veras. El hecho de que uno se ponga a estudiar, por ejemplo, los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, se da cuenta que el que se mueve entre las iglesias es Cristo Jesús. Habla también del poder del Espíritu Santo que está presente en la iglesia. Y entonces hay algunos capítulos que de manera para muchos trágica empiezan a mencionarse esas bestias apocalípticas, y eso es lo que le ha impedido a tantas personas ver la belleza del libro de Apocalipsis. Así es. Donde tiene un contenido maravilloso, reiteramos una vez más, y estamos muy de acuerdo al concepto que está dando sobre el libro de Apocalipsis. Es uno de los libros más cristocéntricos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Yo diría que si hay algún tipo de comparación entre los evangelios y el libro de Apocalipsis, el uno complementa al otro, porque definitivamente lo que encontramos en el libro de Apocalipsis tiene que ver con buenas nuevas de salvación, que Cristo se mueve en su iglesia y trayendo esperanza para su iglesia. Por eso, Pastor Veras, al principio le estaba preguntando que cómo es posible que nosotros podamos hablar de gracia en el libro de Apocalipsis, y la primera pregunta que le estuve haciendo es hacer un fuerte énfasis en lo que significa la gracia
para que nosotros entendamos que esa gracia también está presente en el libro de Apocalipsis. Excelente, pastor. Hablar de gracia en el libro de Apocalipsis es encontrar el perdón divino, y ahí está. Es encontrar cómo Cristo viene a su pueblo para decirle que no está tomando en cuenta sus pecados, sino una vida nueva, un arrepentimiento genuino, sincero, un corazón contrito y humillado. La gracia, y usted me hacía la pregunta, pastor, para la edificación de nuestros oyentes, ¿qué es la gracia? Tenemos que la gracia por la cual somos justificados es imputada, y la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Es decir, la santificación es fruto de la justificación y es un proceso que dura toda la vida. A la justificación comúnmente se le llama la justicia imputada, mientras que a la santificación se le da el nombre de justicia impartida. Por cierto, pastor, realmente hablar de gracia en la Biblia nos dice que son los términos originales que significan favor o bondad, especialmente si no se ha sido ganada ni merecida. Lo que el término hebreo, que se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento en frases como por ejemplo, Yesed, Sadad, donde habla de la gracia, la misericordia y la bondad. Y en la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento, la palabra simplemente significa favor sin ninguna implicación filosófica o teológica. ¿Qué nos dice eso? Que el concepto de gracia en el Nuevo Testamento, como el amor salvador de Dios hacia los pecadores, no está ausente en el Antiguo Testamento. O sea, Dios impartió su gracia divina también en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero esta idea se expresaba más aproximadamente por el hebreo Yesed, como les dije, que es traducido con frecuencia como misericordia. Salmo 17:7, Salmo 40:11, Isaías 63:7, también Jeremías 16:5, y que es ilustrada realmente la experiencia de los santos veterotestamentarios. En su comentario me pareció como que utilizó el término derecho a la salvación. Y nosotros sabemos que en el estudio de las Sagradas Escrituras hay un tema que está bien marcado y que nosotros entendemos muy bien, es que todos somos pecadores y consecuentemente tenemos que morir. Pero usted está puntualizando que a través de la gracia, ese don inmerecido de parte de Dios a los seres humanos, entonces tenemos derecho a la salvación. Pero es importante esto, aclarar y seguir en esa línea, que el ser humano por sí solo, la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Sin embargo, cuando vemos esa gracia que opera en el libro de Apocalipsis a través de Jesucristo para los seres humanos, entonces sí podemos decir con toda seguridad que ya tenemos derecho al cielo, a la salvación, pero no por el ser humano como tal, sino por la obra que ya Cristo ha hecho a favor de los seres humanos, y a través de esa gracia inmerecida ya nosotros podemos participar de la salvación como que si nunca hemos pecado. Es precisamente eso, pastor, porque la gracia divina es un don del cielo que no merecemos, y que el Señor nos la regala solo por el amor que nos profesa. Es un atributo divino que el Señor da al ser humano para que viva y pueda conocerlo. Es un gesto generoso, señores, de parte del Señor hacia nosotros, de parte de Dios hacia la humanidad. En el Antiguo Testamento no solo se revela el desagrado de Dios por el pecado, sino también su paciencia y su amor por los pecadores y la gracia provista para su salvación. Por eso le toca al Nuevo Testamento entonces desarrollar, proclamar la plenitud de la gracia divina, pues la ley por medio de Moisés fue dada, como dice Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera, mis estimados amigos, que nosotros obtenemos la gracia de Dios
como un don inmerecido que califica al ser humano cuando no lo estaría en ninguna otra circunstancia para la salvación. Eso nos hace entender o establecer que hay una diferencia bien marcada entre el término gracias y la gracia. Aunque se parecen mucho y solamente los separa quizás una S, en el lenguaje español nosotros debemos entender que la gracia es un don inmerecido que se relaciona básicamente con lo espiritual. El hombre desprovisto de esa gracia especial está condenado a muerte. Y gracias es cuando alguien, es una expresión para decir a alguien o expresar lo eternamente complacido o agradecido que está por alguna obra que se hizo en su favor, pero reiteramos una vez más, mirar y estudiar el término gracia debe verse siempre con involucrada esa parte espiritual donde Cristo mora para establecer la salvación del ser humano. Me interesa bastante un comentario de Elena de White en la Adventist Review and Sabbath Herald. Esto es una revista del 15 de septiembre de 1896, donde ella asevera que es imposible que nos salvemos a nosotros mismos. Y luego dice, solamente mediante la eficacia de la sangre de Jesucristo podemos ser salvos. Amén. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y podemos estar completos en Él porque su sacrificio es suficiente. Amén. Esa gracia divina se logra a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es el Evangelio eterno. Uh-huh. De hecho, el Evangelio eterno, vamos a dedicar un espacio de unos 25 minutos en la próxima lección para estar hablando sobre el Evangelio eterno. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, conforme a lo que estamos diciendo desde el principio, Apocalipsis en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, habla acerca de la persona de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Empieza el autor diciendo que este libro es una revelación de Jesucristo que da al ser humano, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa es la idea. Dios se revela al ser humano en la persona de nuestro Señor Jesucristo y le envía a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, para referirse al libro de Apocalipsis, y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Eso tiene sencillamente una implicación de lo que hemos venido hablando. El libro de Apocalipsis desde sus inicios está hablando acerca de esa figura maravillosa de la persona de Jesucristo, quien trae la gracia para poner al hombre en la condición de vida eterna en la medida en que acepta el mensaje de esta gracia que es Jesús. Pastor, tú estuviste mencionando hace algún momento que Cristo es quien camina en medio de su iglesia. De su iglesia. Ese término que utiliza está basado en Levítico capítulo 26 versículos 11 al 13. También está basado en Deuteronomio. Juan lo utiliza en el Apocalipsis para las 7 iglesias, indicando que Jesús es el que conoce a sus iglesias. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecan. Ahí se presenta la caída de la humanidad. ¿Qué ocurrió, pastor? Dios viene a buscarlos y lo llama y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él dice, oí tu voz, me escondí, tuve miedo. ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Lo sabía. Dios conocía lo que había hecho, lo sabía. Lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis en sus inicios, capítulo 1, versículos 1 al 3, es que Dios conoce a su iglesia. Uh-huh. Y que además de conocerla, lo que Él intenta hacer al buscar a la humanidad no es condenarla, sino salvarla. Pastor, en un momento determinado usted estaba hablando acerca de que Cristo se mueve en sus iglesias para
para establecer el hecho de que en el libro de Apocalipsis se está hablando de iglesias, 7 iglesias, pero que estas iglesias, y acaba de confirmarlo ahora mismo, es la iglesia en diferentes tiempos. La iglesia de Cristo, históricamente Jesús se está moviendo en su iglesia, y cuando hablamos del término que Jesús se mueve en las iglesias del libro de Apocalipsis, es para referirnos que Cristo en su iglesia, que ha sido uno históricamente, que pasa por diferentes periodos, pues el quien guía y protege a su iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Entonces nos está hablando de algo muy importante, pastor, porque si Él se mueve, conoce a la iglesia, está hablando de 2 cosas: omnisciencia y presciencia divina. Omnisciencia y presciencia divina. La omnisciencia y la presciencia divina son las características ilimitadas del conocimiento de Dios que se presenta en la Escritura, como que Dios realmente lo abarca todo en su conocimiento, y con la presciencia se refiere a la capacidad de Dios de incluir en su omnisciencia no solo realidades pasadas y presentes, sino también realidades futuras, aún las acciones libres de las personas. Por eso Apocalipsis 1:1, cuando dice la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, y dice ahí, aparece el organigrama de ese libro. Dios se lo dio a Jesucristo. Jesucristo se lo pasó por medio de su ángel. ¿A quién? A Juan. Sí. Juan lo pasa a los ancianos de la iglesia, que es el ángel de la iglesia, y el anciano lo pasa a la iglesia. El mensaje nos llega de parte de Dios, y lo que nos está diciendo es que el Señor está pendiente de todo lo que ocurre en su iglesia, y que la amonesta para que nosotros podamos recibir salvación. Dios no abandonó a la raza humana a su suerte, sino que sigue trabajando para salvar a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es así. Por eso nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que este libro de Apocalipsis merece ese título especial de revelación. Cada cristiano, cada temeroso de Dios debería considerar cómo comprender y cómo presentar claramente el Evangelio de nuestro Salvador en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien vino como un siervo. La revelación de Jesucristo, ya citábamos anteriormente, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, debe recordarnos el concepto siguiente. Nadie debería desanimarse al estudiar el libro de Apocalipsis a causa de sus símbolos aparentemente místicos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. De manera que esas ideas que se ha vendido tantas veces del libro de Apocalipsis como si fuera un libro un tanto trágico, y que la pantalla chica y el cine se han encargado de presentar ese libro como si fuera oscuro, es un libro maravilloso que habla acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos repetido mucho esa idea en esta lección, porque necesitamos diariamente entender que ese libro de Apocalipsis es la revelación de Dios, su gracia a favor de los seres humanos. Y como dice Santiago, si usted tiene falta de entendimiento, de sabiduría, demándela a Dios para que pueda entender este libro maravilloso del libro Apocalipsis. Si vemos el propósito en el mismo inicio de ese libro, ahí lo da. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y ahí viene el propósito del libro. Sí. ¿Cuál es, pastor? Bueno, el mismo versículo que usted acaba de citar nos dice que tiene el propósito de manifestar a su siervo. En este caso está dirigida a Juan. Le está manifestando a Juan las cosas que debían acontecer en los tiempos finales. Pero no se queda en Juan solamente, pastor. No, claro, es una extensión para nosotros. Así es, sino que, como dijimos,
Juan lo pasa a los ancianos de la iglesia. Lo que está diciendo el texto es que cada dirigente de la iglesia es responsable de educar y orientar a la iglesia acerca del libro de Apocalipsis, acerca de los eventos finales, acerca de la salvación de Jesucristo y cuál es el propósito del libro. Ninguna iglesia se debe quedar en oscuridad hoy en día en cuanto al contenido de los libros de Daniel y Apocalipsis. De hecho, Elena de White en cierta ocasión escribió: estudiad, y realmente me encanta la palabra como ella lo dice. Ella dice: pregúntenle a Daniel y Apocalipsis cuál es la verdad. De manera que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es presentado en estos dos libros maravillosos que nos están diciendo que el contenido del mensaje de salvación no es más que la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo y su próximo acercamiento a esta tierra a buscar a todo aquel que le haya esperado y que ame su venida. Amén. Al estudiar el libro de Apocalipsis, de hecho nosotros tenemos ese compromiso durante todo el trimestre. Estamos estudiando especialmente los mensajes, los 3 mensajes del libro de Apocalipsis, los 3 ángeles. En este trimestre nos estamos encargando de estudiar profundamente este mensaje. Hemos dado algunas pinceladas en torno a lo que es el libro en sentido general para que usted pueda confirmar que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza que está lleno de gracia. Justamente el título que estuvimos estudiando en el día de hoy cuando nos referíamos a este libro de Apocalipsis como un libro de esperanza lleno de gracia. Así es. Bueno, pastor, llegando a la parte final por este día, simplemente queremos decir que el versículo 3 del libro de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. ¿Por qué lo dice en singular, el que lee? Porque todos leemos. El asunto es que en el tiempo en el que Juan escribe, nosotros tenemos que uno era el que leía y los demás escuchaban, porque no había Biblias, había un rollo y estaba en el templo. Sí. ¿Me hago entender? El libro era leído. Juan dice: bienaventurado el que lee, y los que oyen, involucrando a todo el que tiene un contacto, ya sea palpable, audible, de todas formas en el libro de Apocalipsis. Y luego entonces dice: las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En los versículos 5 y 6, que no debemos dejar pasar por alto, dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Maravilloso. Es el tono principal que nos da Juan en el libro de Apocalipsis por inspiración divina. Cristo nos amó, nos lavó con su sangre, y su propósito es salvar a toda la humanidad. Amén. Estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos muy agradecidos de Dios por estas pautas interesantes que encontramos en el libro de Apocalipsis, que nos dice que ese libro está lleno de esa gracia salvadora de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más nos dirigimos a ti para agradecer por tus bendiciones. Gracias por el estudio de tu palabra. Es nuestro anhelo, nuestro deseo siempre que vamos a estudiar este libro, saber que Jesucristo está presente en sus páginas y que su gracia definitivamente nos alcanza siempre que tenemos esa apertura. Dirígenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.